Star Wars es, sin ninguna duda, la saga más influyente en la historia del cine y la cultura pop. El universo creado por George Lucas, que vio la luz en 1977, es una de las pocas piezas de arte que se puede decir que cambió el mundo sin sonar como una exageración. Y debido a que se trata de mi saga favorita de todos los tiempos, y con eso de que también fue la semana del May the 4th, qué mejor momento que ahora para presentarte mi ranking definitivo de todas las películas de Star Wars de peor a mejor. Antes de comenzar, quiero definir solamente una regla que tengo para este ranking, y es que solamente escogía las películas que son live action y que se estrenaron en cines. Por lo que siento decepcionar a todos los fans de las películas de los Ewoks, pero no las vas a encontrar aquí. Tampoco está la película de Clone Wars. Así que bueno, sin más preámbulos, comencemos. The Rise of Skywalker. No hay una peor película de Star Wars que el episodio 9. Dejando de lado qué tan fiel es a la visión de George Lucas, es sorprendente cómo una producción multimillonaria puede ser tan incompetente con su cinematografía. ¿Por dónde empezar? Ya sea con su dirección, que pone a prueba tu cordura al crear situaciones que no tienen sentido si lo piensas más de 2 segundos, su montaje epiléptico que no deja respirar la trama y te arroja evento tras evento esperando que algo te importe, o qué tal su guión lleno de exposición y huecos tan profundos como el pozo del Sarlacc. Lo único bueno que tiene esta película son sus efectos visuales. Este es un desastre narrativo de proporciones bíblicas que nos dio joyas como Somehow Palpatine returned. o I'm the Jedi. el concepto de causa y efecto es prácticamente inexistente. Es una película que ignora los fundamentos de una narrativa a tal grado que los conceptos de escena, personajes, puesta en escena, todo se convierte en ruido blanco. Esta película es ideal para verla si estás en coma. The Last Jedi. Aunque no lo creas, la primera vez que vi esta película no me pareció tan mala. Tenía muchas dudas, pero como estaba envuelto en la euforia de una premiere de medianoche rodeado de mi familia y amigos, fue una experiencia muy agradable y que no me hizo pensar demasiado en la trama que estaba viendo. La cosa cambió cuando la volví a ver, ahí es donde comenzaron los problemas. El episodio 8 no solo fracasa funcionalmente al no cumplir su propósito de continuar una historia con 7 capítulos previos, sino que su director Rian Johnson cree que está creando una obra transgresora y profunda, cuando en realidad sus ideas de antiguerra, corrupción o incluso el arco de Luke rechazando un duelo final son aspectos que George Lucas ya había contado antes y de una manera más interesante que decir guerra mala, esclavitud mala. Además, las escenas más recordadas de la película son remakes de secuencias ya vistas en la trilogía original, pero despojadas de su trasfondo filosófico, solamente se ven bien. Sin mencionar que en su centro tiene una historia donde realmente no pasa mucho. Digo, la trama es la persecución más lenta y aburrida del siglo XXI, donde los héroes terminan en el mismo lugar donde empezaron. Claro que tiene una buena fotografía y actuaciones en su mayoría buenas, pero ¿de qué nos sirve todo eso si tiene un tono desbalanceado que rompe la tensión con humor forzado, o que tenga un pésimo manejo de personajes como Leia o Luke Skywalker, o más bien de Jake Skywalker? En resumen, The Last Jedi es una película que se avergüenza de lo que Star Wars es, lo que la hace la película más anti-Star Wars de todas. Solo. Han Solo es uno de los personajes más populares de Star Wars, pero honestamente, ¿quién pidió una precuela de su origen? Si hubieran lanzado algo que valiera la pena, no habría problema, pero ¿quién diría que tomaron a este personaje tan carismático y nos contaran una historia tan aburrida y convencional con él? Siendo justos, no es un desastre ni nada por el estilo, pero se nota claramente que se trata de un producto desbalanceado debido a que Disney contrató a Ron Howard para terminar la película que quedó de los pedazos que dejaron los directores originales Phil Lord y Chris Miller, por lo que no se siente una visión coherente creativamente hablando. Alden Ehrenreich podrá parecerse un joven Harrison Ford, pero extrañamente lo dirigieron de tal manera que no hace un esfuerzo por intentar sonar como Harrison ni de parecerse al icónico bribón que conocemos en ciertas actitudes. Además, debo decir que esta película cuenta con la peor fotografía de toda la saga, ya que si no estamos viendo escenas tan oscuras que hacen ver a la larga noche de Game of Thrones tan clara como la llegada de los Rohirrim, nos topamos con ese look desaturado y apagado que plaga las películas de Disney actualmente. Su peor pecado es que es una película mediocre, un adjetivo que normalmente no asocias con Star Wars, y enfocada en sobreexplotar aspectos del pasado de Han Solo que no necesitaban de ser explicados. Por ejemplo, de cómo hizo la corrida de Kessel no por habilidad sino por suerte, o qué tal cuando nos regalaron esta brillante pieza de guionismo. I'm alone. Solo.
What the hell is even that? The Force Awakens. Cuando el episodio 7 salió en cines, estaba más que emocionado. Nunca me imaginé que volvería a ver una película de Star Wars en cines. La vi y la disfruté mucho, pero como con muchas películas de la era Disney, todo cambia una vez que la emoción se te pasa. J.J. Abrams creó esta historia con base a la idea de cómo él sentía que debía ser Star Wars, no lo que George Lucas quería. Y la idea de Star Wars de J.J. Abrams consiste en hacer una fotocopia de elementos que ya se han visto antes, sin tomar riesgos ni aportar nada nuevo. The Force Awakens logra la extraña hazaña de ser un soft reboot a la vez que ser un remake de la original, donde plantea unas ideas interesantes pero que debido a una falta de planeación, nada termina importando a la larga o simplemente los misterios que nos plantearon desaparecen. Creo que lo único que tiene a su favor es que la película tiene mucho potencial. Al ser la primera de una trilogía tenía que sentar las bases de lo que vendría y establecer a los nuevos personajes y sus relaciones con los personajes que ya conocemos. El problema es que Rey, la protagonista, fue un personaje sumamente mal escrito que no justificó su superioridad a pesar de su inexperiencia, o que tal fin que tiene un interesante trasfondo de ser un Stormtrooper desertor, o incluso si hablamos el concepto de la desaparición de Luke sonaba intrigante, pero al final nada valió la pena, nada se explicó y todo ese potencial se fue a la basura. Rogue One. Esta película tiene la fama de ser una de las mejores de la era Disney, y estoy de acuerdo, pero a diferencia de muchos de sus fans, no estoy tan de acuerdo en que se trate de la obra tan original y emotiva que dicen que es. La trama depende de elementos nostálgicos y la producción tuvo mucha interferencia por parte del estudio, y se siente como un producto que estuvo diseñado para asegurarse de que los fans la disfrutaran cada segundo, no como una película que en verdad quisiera proponer algo nuevo, ya que ellos querían un producto más comercial y no la película de guerra que Gareth Edwards quería contar originalmente. Tiene buenas escenas de acción, y en especial la batalla de Scarif es un punto alto en la era Disney, pero al igual que las demás películas, su principal problema son los personajes. Jyn Erso es la protagonista más olvidable de la saga, y a pesar de que la relación con su padre es un punto importante en la trama, nunca nos la muestran, y los acontecimientos más relevantes para el desarrollo de la misma ocurren fuera de pantalla. Es una película que disfruto, pero que está llena de las huellas de los ejecutivos de Lucasfilm y que solo es ligeramente mejor a las demás películas. Ni el fanservice de Darth Vader al final la salva de ser solamente ok. Attack of the Clones. Creo que quizás esta es la más odiada por la mayoría de los fans, principalmente por la subtrama del romance entre Anakin y Padme que nos dio esta legendaria escena. I don't like sand. Pero debo decir que cuando entendí que George Lucas se inspiró en las películas románticas de los años 40 y de cómo la trama se apoya más en el lenguaje visual que en lo que dicen los personajes, pude apreciar más esos diálogos acartonados y en la naturaleza enteramente pragmática de los mismos. No me encanta ni me convence al 100%, pero lo entiendo. A diferencia de todo lo que ha hecho Disney, Lucas presenta algo diferente a lo que se ha visto antes y su creatividad está en su mejor punto con la cantidad de criaturas, planetas y robots que vemos en la pantalla, al mismo tiempo que logra introducir elementos de los westerns y del cine noir que enriquecen la trama, a la vez que integra homenajes a diferentes clásicos del cine para comunicar las ideas que él tenía en mente. Cuando la vi por primera vez me encantó. Fueron incontables las veces que puse el DVD para ver las escenas de Jango Fett y especialmente la batalla final de Geonosis. Es mi película menos favorita de las precuelas, pero debo reconocer que es una gran película de acción que sienta las bases para el nacimiento de Darth Vader, el Imperio y el desenlace emocional que sucederá en el episodio 3. The Phantom Menace. Yo solo tenía 8 años, y tras haber descubierto por primera vez la saga con las ediciones especiales que salieron en 1997, para cuando se estrenó el episodio 1 2 años después, puedo decir que no existió un mejor momento para ser fan de Star Wars. El marketing estaba por todos lados y a donde quiera que voltearas veías fotos de Darth Maul, Anakin y por supuesto Jar Jar Binks. Pero no te equivoques, la película no fue hecha para vender juguetes. George Lucas sabía que estaba haciendo una apuesta arriesgada al centrar el origen de Darth Vader en un niño de 9 años, pero debo decir que funcionó. Esto que te voy a decir puede que sea una verdad muy incómoda, pero el mercado meta de esta película no fueron los fans que crecieron con las originales, sino una nueva generación de niños de 12 años, y el tono de la película refleja exactamente eso.
Pero esto no quiere decir que un adulto no pueda encontrarle valor. El aspecto político que introduce Lucas es fascinante para conocer cómo funcionaba la antigua república y de cómo Palpatine comenzó a hacer sus jugadas para llegar a ser emperador. Vimos a personajes interesantes como Qui-Gon Jinn, Obi-Wan, Anakin y Padme, pero también nos dio dos de las mejores secuencias de acción de toda la saga: la impresionante carrera de Boon Taid y, señoras y señores, la batalla entre Maul y los Jedi con la magistral Duel of the Fates de John Williams en el fondo. Además, los planos que construye Lucas y su lenguaje visual está en su punto. Cada vez que veo esta película me gusta más. Return of the Jedi. Para mí, esta es la película más divertida de la trilogía original y la que más veía cuando era niño. Lucas no solo concluye la saga de manera efectiva y atando todos los cabos sueltos, sino que lo hace cerrando los arcos de los personajes mientras introduce nuevos que, aunque no tengan muchas líneas como el almirante Akbar, se convirtieron en íconos de la cultura pop. La película nos llevó un viaje final a través de la galaxia, con batallas espaciales emocionantes y el destino final del conflicto entre el bien y el mal, el cual tiene su clímax durante la pelea entre Luke y Darth Vader en la segunda estrella de la muerte. Debo decir que desde que la vi ya siendo adulto, la victoria de Luke al no ceder al lado oscuro y ver la redención de Anakin, sabiendo el contexto que nos dieron las precuelas, es algo que me conmueve hasta la médula. Este es el único y verdadero final de la saga. The Empire Strikes Back. Mientras A New Hope fue una historia llena de alegría y optimismo, la secuela fue un descenso al abismo de la desesperación, donde nuestros héroes tendrían que enfrentarse a sus mayores miedos para probar su virtud. A su vez, esta película es la que maneja una mayor densidad con sus temas y la que, gracias al giro de tuerca más famoso del cine, toda la saga adquiere una cualidad mítica que resuena desde el principio hasta el final, lo cual es todavía más impresionante si tomamos en cuenta que esta película es un milagro que haya podido ser realizada, ya que en una época donde las secuelas no eran la norma y no garantizaban un éxito financiero, George Lucas no solo se animó a tomar decisiones creativas arriesgadas con la trama, sino que la producción salió mayormente de su propio bolsillo, lo cual no fue nada fácil, pero al menos garantizó un control creativo total sobre el producto final. Fuera de su excelente historia y manejo de personajes, esta es también la película que cuenta con los visuales más impresionantes de la trilogía original, donde sin importar a dónde mires, la atención al detalle que hay en cada cuadro es increíble, y no dudas ni por un segundo que estás en otra galaxia. Una maravilla. Revenge of the Sith. Esta es la película de Star Wars que cuenta con la visión de George Lucas más pura y maximizada de todas. La emoción que sentí los días previos al estreno hasta el momento de sentarme en la sala de cine es indescriptible. Ver lo que sería en ese entonces la última película de mi saga favorita me creó un recuerdo que nunca olvidaré. Desde la brillante secuencia inicial, que en mi opinión es la mejor de toda la saga, hasta la caída al lado oscuro de Anakin, que funciona como una tragedia griega y que me dejó en lágrimas al ver cómo la Orden Jedi era aniquilada. El tercer acto es una completa locura. La batalla entre Anakin y Obi-Wan en medio del mismo infierno, mientras vemos morir su relación en un drama que se asemeja a una ópera, mientras está interpolado con la destrucción del Senado cuando Yoda pelea contra Darth Sidious, en lo que resulta ser un simbolismo de cómo los Sith se alzan sobre la Orden Jedi y sobre la caída de la República. No, esto es brillante. Puedo seguirte hablando de cómo la construcción narrativa y sobre todo visual de Lucas es una obra de pura genialidad, y de cómo es uno de esos casos que suceden una vez en cada generación. Pero con todo esto, me encanta de que, a pesar de que el final de la película nos muestra cómo los malos ganan, tenemos al final una nueva esperanza en forma de Luke Skywalker, y donde la saga cierra el círculo al terminar justo donde empezó. A New Hope. La película que lo comenzó todo, la película que me hizo enamorarme del cine y mi película favorita de todos los tiempos. Construida a base de los arquetipos más conocidos de la mitología, la religión y aderezada por elementos del cine que inspiró a George Lucas, la primera película de Star Wars sirve como una pieza fundamental del arte cinematográfico occidental que ha sido inspiración para incontables artistas y demás películas. Incluso si le quitas todas las secuelas y precuelas, esta película se puede mantener por sí sola como una de las mejores de toda la historia. Es una historia de buen corazón y que desborda creatividad en cada fotograma, y que sobre todo funciona debido a la habilidad de un hombre que sabía cómo vincular la tecnología de última generación con una historia engañosamente simple pero realmente poderosa. No sé tú, pero eso es algo muy difícil de lograr. Curiosamente, las películas que vivirán para siempre en la memoria colectiva de la humanidad
no son las que tienen más lore, las más controversiales, ni incluso las que tienen las actuaciones más descomunales. Más bien, son las más simples. Pueden ser profundas, pero sus superficies son tan claras para el público como una vieja historia muy querida y que ha sido pasada de generación en generación. Esta película cambió mi vida, y sin ella nunca hubiera comenzado a hacer videos. ¿En qué otro lugar la pondría sino en el número 1? Ese fue mi ranking y ahora quiero conocer el tuyo, así que te invito a que lo dejes aquí en los comentarios. Y también de una vez dime en qué lugar puse a tu favorita. Gracias por ver este video. Yo soy Brian y que la fuerza te acompañe.